La fascinante y misteriosa historia de Lilith, una figura que ha sido postulada como la primera esposa de Adán en ciertas interpretaciones rabínicas, nos sumerge en las profundidades de la mitología y las antiguas tradiciones. Aunque su presencia en la narrativa bíblica es mínima, Lilith ha dejado una marca indeleble en el imaginario colectivo, siendo asociada con la rebeldía, la seducción y el mal vinculado al erotismo femenino. La historia de Lilith comienza con el relato tradicional del Génesis, donde Eva es presentada como la primera mujer creada a partir de la costilla de Adán. Sin embargo, algunas interpretaciones rabínicas sugieren la existencia de otra mujer anterior, Lilith. Según esta tradición judía, Lilith precedió a Eva y tras alejarse de Adán, se transformó en un ser demoníaco que acecha a los niños en sus cunas por la noche, encarnando la belleza maligna y la figura materna del adulterio. Para comprender la verdadera esencia de Lilith, es esencial explorar sus posibles orígenes en las antiguas tradiciones mesopotámicas. La figura de Lilith parece tener raíces sumerias y acadias, como lo señala el arqueólogo británico Reginald Campbell Thompson. En Mesopotamia existía un grupo de demonios femeninos derivados de la criatura Lilithú, que compartían características que coinciden con la posterior figura mitológica de Lilith. Estos seres, mitad humanos y mitad divinos, utilizaban la seducción y el erotismo como armas, encontrando su hábitat natural en la oscuridad de la noche. Aunque estas criaturas compartían algunas similitudes con la representación posterior de los vampiros, se distinguían por estar cubiertas de pelo y derivar de la palabra viento o espíritu. Se cree que esta tradición mesopotámica influyó en la cultura judía a través de los semitas residentes en Babilonia, adaptando el nombre de Lilith al hebreo y posiblemente vinculándolo a la palabra Laila, traducida como noche. La transformación de Lilithú a Lilith en la tradición hebrea implicó la pérdida de sus cualidades divinas, pero su personalidad se volvió más compleja. Las interpretaciones rabínicas a lo largo de la historia han abordado las dudas generadas por el Génesis sobre la creación de Adán y Eva. Algunos rabinos sugirieron que Adán era inicialmente un andrógino, con un cuerpo femenino y uno masculino unidos, mientras que otros postularon la existencia de Lilith como la mujer que precedió a Eva, una figura rebelde y lujuriosa que finalmente abandonó el paraíso. El Yalkut Reubeni, una colección de Midrashim del siglo XVII, ofrece otra perspectiva fascinante al afirmar que Dios formó a Lilith de manera similar a Adán, pero utilizando inmundicia y sedimento en lugar de polvo puro. Esta interpretación la convierte en un demonio, dando origen a otras criaturas malignas que atormentan a la humanidad. Según este relato, estos demonios femeninos atacaban a las madres durante el parto, robando a los recién nacidos para luego causarles daño, como se representa en un sello cilíndrico exhibido en el Museo de Oxford. En un contexto más amplio, algunas interpretaciones presentan a Lilith como una criatura igual a Adán, creada con polvo puro, que se rebela contra los designios divinos y se niega a someterse. En el alfabeto de Ben Sira, escrito entre los siglos 8 y 11, se relata cómo Lilith se resistió a yacer debajo de Adán, proclamando su igualdad al haber sido creada también con polvo. Forzada a obedecer por Adán, pronunció el nombre de Dios en vano y abandonó el Edén con dirección al Mar Rojo. Esta versión de Lilith se ha asociado con las mujeres canaaneas y su visión de las relaciones sexuales. Alrededor del 586 a.C., durante un periodo en el que se fusionaron parcialmente los panteones de los canaanitas con los hebreos, Lilith fue demonizada como la figura rebelde y lujuriosa que precedió a Eva. Esta demonización refleja una crítica a las prácticas de las mujeres canaaneas, conocidas por mantener relaciones sexuales prematrimoniales y una sexualidad más abierta en comparación con las mujeres hebreas. Lilith se convierte así en el demonio rebelde, el mal ejemplo que desafió las expectativas de Adán y la moralidad tradicional.
Después de abandonar el paraíso, Lilith se estableció en la costa del Mar Rojo, según la tradición mitológica. Se la describe como engendradora de nuevas criaturas demoníacas a un ritmo sorprendente, lo que llevó a Dios a enviar ángeles para exigir su regreso con Adán. Lilith se negó, argumentando que Dios la destinó a cuidar de los recién nacidos y, como castigo, se permitió que cientos de sus hijos demoníacos perecieran cada día. Desde entonces, Lilith se convirtió en una amenaza para los hijos de Adán y las madres durante el parto. La leyenda de Lilith posiblemente influyó en el mito griego de la reina Lamia. Después de matar a sus propios hijos, debido a un engaño de Hera, Lamia sintió envidia de otras madres y se dedicó a devorar a sus hijos. Transformada en una bestia con cuerpo de serpiente y cabeza de mujer, esta historia griega comparte similitudes con la leyenda de Lilith. La creencia grecorromana se transmitió a leyendas medievales en toda Europa, donde estas criaturas, con rostro de mujer y cuerpo de dragón, también se alimentaban de niños. Aunque el nombre de Lilith se menciona solo una vez en la Biblia, en Isaías 34:14, donde reposa junto a criaturas salvajes, la interpretación de este pasaje varía y es objeto de debate. La presencia de Lilith en la Biblia, ya sea como una figura mitológica o una bestia salvaje, sigue siendo un enigma. Su legado perdura a través de las edades, dejando una huella indeleble en la mitología mundial y alimentando la imaginación de aquellos que exploran los misterios del pasado. La historia de Lilith es un fascinante viaje a través de las capas de mito y realidad, donde su presencia evoca preguntas eternas sobre la naturaleza humana, la rebelión y el papel de la feminidad en la narrativa cultural.